Disculpe, ingeniero, ya avanzaron lo de los 4 pasos o los 4... ¿Lo del planeamiento? Sí. En realidad yo lo que he hecho es una especie de revisión para que tengan idea en dónde encajan los problemas que vamos a ver del camino más corto, ¿no? Eso tiene que ver con la cuarta etapa, que es modelos de asignación. Entonces en el planeamiento hay generalmente 4 etapas. No sé si eso ya lo tienen más o menos claro. O sea, hay 4 etapas que tienen que ver con la técnica, con la demanda, ¿no? Es generación, atracción de viajes. La 1 y la 2 es distribución de viajes. La tercera es partición modal. Entonces, aquí en generación atracción tú tienes los potenciales de cada zona de tráfico, ¿no? Tú, la ciudad que estás analizando, de alguna forma tú ves en cuántas zonas la divides y qué criterios usas para determinar cuáles son tus zonas, ¿no? Generalmente tiene que ver con el uso de suelo, que sea homogéneo. Entonces, si tú tienes una zona residencial y te parece que es muy grande, tienes cómo desagregar datos y la puedes partir en más zonas, ya tienes que ver algún criterio, ¿no?, que te sirva para reducir el tamaño o agregar, ¿no?, a veces. Entonces tú determinas cuántas zonas de tráfico vas a utilizar. Entonces, para cada zona, supongamos que Lima más o menos es así. Y considerando el Callao también, ¿no?, Callao y Lima. En total, entre los dos, ya hay una continuidad urbana que tú no sabes pues dónde, no hay una división entre las dos, algo pues una línea imaginaria que separa los dos distritos, o las dos provincias. Entonces, todo esto se considera una zona, un área de estudio, generalmente cuando se habla del problema del transporte en Lima metropolitana incluye al Callao. Entonces, los 5 o 6 distritos me parece que han agregado uno al Callao recientemente. Más los 44 tenemos 50 distritos. Entonces, generalmente esas agrupaciones ya por distritos tú tienes información socioeconómica en diversas fuentes. El INEI, que es la principal. Entonces, para aprovechar esa información que ya tienes agregada por distritos, la primera zonificación que te puede venir a la cabeza es hacer distritos. Pero si tú te pones pues a pensar que algunos distritos son de gran extensión y nadie va a hacer caminatas de un extremo a otro del distrito, pues te das cuenta que es muy agregado. Entonces no es tan conveniente hacer una división zonal en distritos, sino algo más pequeño. Aparte después que hay distritos que son extensos por sectores, tienen diversos usos de suelo, ¿no? Tienen una zona residencial, otra comercial, otra financiera, otra en la que hay colegios, hospitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lima y Callao son más o menos 50 distritos. Sin embargo, cuando se hizo el plan maestro, ahí se llegó que lo más conveniente era que se trabaje alrededor de 500 zonas de tráfico. O sea, en promedio, bueno, ya te salían más o menos 10 a 11 zonas por distrito. En promedio, ¿no? No es que todos los distritos vas a partirlas exactamente en 10 o 11. Ya depende pues, de la densidad poblacional de cada uno, o del uso de suelo, generalmente es lo más. Yo he visto la densidad poblacional. Sí. ¿En cuánto está en Lima? La densidad poblacional varía de un distrito a otro. En promedio, ese dato lo tengo en uno de mis archivos de aquí, el más densamente poblado me parece que era Breña o Surquillo, o Lince. 150 que habitantes por kilómetro cuadrado, no. A ver si tengo ese dato aquí, está ahí. ¿Urbanismo? Aquí no se hecho de ¿Con quién?
en este USB no lo tengo. El otro lo tengo acá. Me parece que Breña era al menos hace unos 10 años el distrito más densamente poblado. Pero eso debe haber variado, pero ahora que han construido tanto edificio. De hecho, Entonces, zonas residenciales donde antes había casas, ahora hay edificios. Una casa pues, que ocupaba un espacio de 100 metros cuadrados. ya. Había una familia antes de 4 o 5 personas. Es multifamiliar. Ahora hay un edificio de 8 pisos, ponte, y que hayan 3 apartamentos por piso. 5 personas por departamento, son 15 por piso, por 8, 120. Entonces, donde antes en ese espacio había 4 personas, ahora hay 120. Y hay manzanas pues en las que han hecho más o menos 10 edificios. O sea, zonas que eran comerciales o residenciales de baja densidad, ahora ha aumentado la cantidad de habitantes. Eso pasó en la última década, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de hace 10 años. Breña era el más densamente poblado, ¿no? Voy a ver si lo tengo aquí en este USB. Entonces aquí es la zonificación más adecuada de la ciudad. Tú tienes que ver ahí que los datos socioeconómicos asociados a esas zonas los tengas disponibles. Y si no están tan agregados, tú puedes ver la forma de desagregarlos. El INEI, como te digo, generalmente en su página web tienen información de censos. El último censo que se hizo fue en 2007. Entonces, generalmente se usa eso para, se proyecta, ¿no?, al año base. Cuando yo quiero hacer un estudio ahorita para una ciudad, un distrito, proyecto todos esos datos al 2014 o al 2013, ¿no?, porque el 2014 todavía no termina. Entonces, tú más o menos ves las tendencias de crecimiento de año a año y las asumes como que se van a mantener. Haces tu proyección al 2014, entonces tú dices, mi año base es el 2014. Actualizas tus datos de ese año y listo. Entonces, ahí ya tú ves pues las zonas de tráfico, ¿no? Cada una de esas zonas tiene diferente configuración, diferente tamaño también, ¿no? Generalmente en el centro son más pequeños. Y conforme te vas alejando del centro, son más amplias las áreas. Ahí tiene que ver mucho el uso de suelo y que sea homogéneo, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, si aquí tienes una escuela militar, todo esto va a ser una zona de tráfico, porque todos los que están en esa zona realizan actividades parecidas, similares. Formación militar. Otra puede ser pues, un hospital, un terrapuerto, un centro comercial, o zonas residenciales, un colegio. Entonces, depende ya del uso del suelo y la densidad que hay ahí de habitantes, ¿no? Entonces, en promedio, esto nos da un indicador que más o menos son 11 zonas por distrito, en promedio, ¿no? No es que todas tengan esa cantidad. Unas van a tener más, otras menos. Entonces, estas 3 etapas son las que miden lo que es la demanda. Y la cuarta es la asignación. Aquí es la oferta. Entonces, el tema que vamos a ver en el curso tiene que ver con la cuarta etapa, la asignación. Esas 3, hay modelos. Yo cuando he dictado planeamiento les enseño a generar los modelos, ¿no?, y a calibrarlos. Entonces, el modelo de generación, atracción, que indique, te da los potenciales de cada zona. Cuántos viajes puedes atraer o generar en cada zona de tráfico. Cada zona tiene su potencial tanto de generación como de atracción, ¿no? Claro, las que tienen un uso de suelo más tirado para las zonas residenciales van a ser las que generen más gente que está saliendo de ahí hacia sus centros de trabajo, centros de estudio, ¿no? Y las que atraen son donde están localizados los centros de trabajo y los centros de estudio, ¿no?, generalmente. Entonces, donde hay colegios y fábricas, por ejemplo, son las que atraen. Eso en hora punta de la mañana, ¿no? En hora punta de la tarde el fenómeno es al revés. La que genera viajes es el colegio y la zona de tráfico, porque la gente ya sale de ahí para regresar a sus casas. Y la atracción, el polvo de atracción ya se vuelve en lo que era el generador en la mañana, ¿no? Entonces la gente vuelve a su casa. Y entonces en hora punta de la tarde el factor de generación se vuelve atractor, porque la gente que salió para trabajar o estudiar está regresando.
Entonces, con eso después se genera un modelo de distribución, ¿no? Y generalmente se trabaja con modelos del tipo gravitacional. Un modelo gravitacional igualmente tuvo carrera, ¿no? Gravitacional generalmente tiene que ver con la ley de atracción de dos astros, ¿no? Que es la gravitación tiene que ver con la masa de un astro o la masa del otro dividido generalmente entre el cuadrado de la distancia por un factor. Entonces se trata de que esa ley se cumpla para la distribución de viajes, ¿no? Entonces, de alguna manera se busca una cierta analogía para la distribución de viajes. Entonces, Eso es como el modelo matemático, el planteamiento que se sí, la cosa es que tenga una expresión parecida a esta, no necesariamente idéntica, ¿no? Pero el fenómeno es eso. Claro, que represente, ¿no? Lo que se encuentra en la zona. ¿De qué manera pues tú haces esto que te sirve para un modelo de distribución, ¿no? Tú dices, por ejemplo, los viajes que van de E a J con una constante, y en vez de que sea la masa, van a ser los factores de atracción o de generación en el origen. El origen son viajes de I a J, el origen es I, el destino es J. Entonces el factor de generación en I va a ser la gente que quiere salir de viaje de la zona I. ¿A dónde? A J. Entonces ahí va a estar el factor de atracción de la zona considerada destino de viaje, de I a J. Y esto, entre I y J hay una cierta distancia, ¿no? Entonces, conforme la distancia aumenta, se hace más largo el viaje, más tedioso, más costoso, hay más distancia, cuesta más en tiempo, en gasolina, en combustible, el pasaje más caro, si vas en taxi que sale más cara la carrera, entonces esta distancia de I a J no necesariamente es al cuadrado, ¿no? Aquí generalmente se asume que es un exponente que tú lo haces para llegar a beta. Entonces, tú asumes que tus modelos de atracción de distribución de viajes van a tener esa forma. Y aquí estas constantes son las que vas a calibrar, ¿no? Entonces, con los datos que obtengas en campo, tú haces tu modelo, lo llevas esto a una forma lineal para hacer la correlación. Y al final calibras y determinas estos valores de cada uno y beta. Con eso tienes tu modelo de distribución. Con eso vas a generar tu matriz origen-destino aquí. Origen-destino. Pero ahí están agrupados todos los viajes. En todos los modos, todos los horarios, todos los motivos de viaje. Después tú ya puedes ir separando, filtrando según las preguntas que hayas hecho en tus encuestas a domicilio o encuestas de interceptación en la vía, ¿no? Entonces, si tú ya has hecho pues, esas encuestas, has preguntado en qué modo vas de tal punto a tal punto, tú puedes esta matriz origen-destino partir en varias matrices origen-destino, en una matriz 1, en una matriz 2, y así hasta toda, una para cada modo disponible, ¿no? De repente este fue para taxis, este para carro particular, este para combis, ¿no? Y puedes hacer así para cada modo que haya disponible. Si que hay tren, si hay barco, ¿no? De repente hay que cruzar un río en esa ciudad. Todos los modos que hayan para cada caso particular, ¿no? Entonces hay ciudades en las que hay tren, pones tren. Hay ciudades en las que hay que cruzar un río, pones barco. Si hay mucha gente en bicicleta, consideras ese modo. O a veces hay muchos desplazamientos a pie, ¿no? Los desplazamientos a pie son muy comunes en zonas generalmente aledañas, de una zona a otra, o a veces viajes intrazonales, ¿no? Dentro de la propia zona, porque la distancia no te motiva a tomar taxi o a ir en tu carro, ¿no? Está tan cerca que a veces es más rápido ir a pie, no tienes restricciones de ir contra el tráfico, de ese tipo de cosas, ¿no? A veces atravesar un parque por la diagonal está cortando camino, entonces viajes intrazonales son muy comunes para el modo a pie, o sea, dentro de la propia zona o a veces hacia zonas aledañas, ¿no? Entonces, esas tres primeras etapas son las que determinan lo que es la demanda, y la cuarta es lo que tiene que ver con la asignación, que es la oferta.
Entonces, una vez que ya sabes qué demandas hay para cada modo, o sea, cuántos viajes, cuántos líneas de deseo se dicen, ¿no? Los viajes potenciales que se pueden originar. O sea, la gente manifiesta intención de ir de un sitio a otro y tú eso para cada modo lo tienes separado. Entonces, según eso tú ya sabes qué demanda hay para micro, qué demanda hay para taxi, qué demanda hay para carro particular. Entonces, si tú perteneces pues a la autoridad municipal, por ejemplo, tú ya sabes las necesidades que hay para cada modo. Entonces, según eso tú puedes hacer planteamientos de normativas, ¿no? Por ejemplo, ver si las líneas de transporte público que hay son suficientes o no, las frecuencias están bien o necesitan aumentarse, en determinadas horas del día de repente no satisface la demanda. O decir, bueno, aumentamos la frecuencia o cambiamos la capacidad de los vehículos, de repente la combi es muy chiquita y mejor ponemos cúster. Porque a esa hora van muy llenos y no satisface totalmente a la demanda. Igualmente los taxis, a veces tú dices no hay sobreoferta. Entonces ahí la propia autoridad dice no, hay demasiada oferta, hay mucho informal, entonces mejor hay que poner ciertas restricciones para que no todos circulen a la misma hora. ¿No? Igualmente, si la autoridad toma decisiones sobre infraestructura, dice a ver, hay demasiado flujo en determinados ejes de la ciudad, ¿qué se puede hacer? De repente pues hay flujos que son marcadamente en una dirección o un sentido en hora punta de la mañana y en la dirección contraria en hora punta de la tarde. Entonces eso por ejemplo da pie al uso de, hay una metodología que se está aplicando en varios lugares que es lo de los carriles reversibles, que tiene que ver con los flujos que varían de la mañana para la tarde o a veces son cuestiones estacionales, ¿no? Entonces, en las mañanas hay, supongamos pues una calle que tiene una berma y tiene aquí 2 carriles por sentido. Y acá supongamos pues que está la zona 1, que es tipo una ciudad dormitorio. Y en la zona 2, aquí están los centros de estudio, los centros de trabajo. Entonces, en la mañana todo el mundo va en esa dirección, porque todos salen de aquí todos eminentemente residencial salen hacia la zona 2 a estudiar y a trabajar. Entonces estos 2 carriles les quedan cortos para ir, porque todo el mundo va para allá. Y en la tarde es al revés, porque todos regresan a su casa. Entonces ahí muchas veces lo que se hace es utilizar carriles reversibles, ¿no? Bueno, como hay mucho flujo aquí, este carril no lo vamos a usar en la mañana así. Va a haber uno solo yendo para este lado, porque poca gente va a ese lado en la mañana. Y en la tarde, como hay mucha demanda hacia esa zona, este carril lo volvemos reversible. Igualmente en la tarde, ¿qué ocurre? Todos los que ya están en su colegio y en su centro de trabajo tienen que regresar. Entonces, de repente pues, en la hora valle esto ya volvió a su situación normal, que era así, ¿no? Al mediodía supongamos. Serían 2 carriles reversibles. Sí, entonces en la tarde, como ahora la demanda aumenta en este sentido, lo que se hace es cambiar el sentido a este de aquí. Entonces la mayoría va yendo de regreso a su casa y poca gente en la tarde está yendo hacia el otro lado. Entonces se hace eso. Esto, por ejemplo, se hace no desde el punto de vista de cambios de cada día, sino por temporada, ¿no? Por ejemplo, en la temporada de playa en Lima, para ir a las playas que están al sur, generalmente los domingos, que es cuando la mayoría de gente va en carro, entre las 10 y las 3 de la tarde, por ejemplo, la carretera todo va en un sentido, y los que están regresando hacia la ciudad va por la Panamericana Antigua. Entonces ahí lo que se hace es igual, ¿no? Sino que aquí ya se usan todos los carriles y obligan a los que están yendo en el sentido contrario, que son muy pocos, generalmente son carros de camiones de carga, van por una vía alterna, que es la Panamericana Antigua, ¿no? Entonces ahí también todos los flujos entre las 10 y las 3 de la tarde, creo que son de salida. Igualmente a partir de las 4 de la tarde se vuelven en sentido contrario, ¿no? Que la mayoría ya está comenzando a volver de la playa. ¿Y eso cómo se controla? Tiene que haber Tiene que haber fiscalización y policías de tránsito, ¿no?
permanente, sí, sobre todo por riesgo de accidente. Claro. Y tiene que haber bloqueo de los ingresos, ¿no? Porque hay muchos ingresos de entrada y salida a la pista de alta velocidad. Pero eso ya tiene años de que se ejecute, ¿no? Entonces ya tienen ya una metodología, ya... Generalmente cuando hay accidentes ya es más que nada debido a imprudencia de muchos de los conductores. Entonces, es común hacer esto no solamente así en carreteras por temporada, sino durante el mismo día, ¿no? Entonces zonas residenciales que en la mañana evacúan a toda su población que van a estudiar y trabajar a otro lado, en la tarde es al revés. Entonces, ese tipo de medidas tú las puedes determinar pues, haciendo tu análisis de planeamiento, ¿no? A la hora de asignar, tú ves, 2 carriles para allá te quedan cortos, le aumentas uno. Igualmente en el horario de retorno, ¿no? Sí. Buenos días. No puedo robar información. Estaba viendo la forma de subir aquí un software que vamos a usar a la plataforma, pero todavía no descubro cómo es. De repente se lo paso a uno de ustedes y lo distribuyen o alguno sabe cómo subirlo aquí a la plataforma. ¿Alguno de ustedes puede ayudar para esto? ¿Qué llamar A Elmer. Sí, ¿no? Más práctico. Ah, ya, gracias. Por defecto, Sus apellidos me pueden decir. Condori Colana. Condori Colana. Sí. Okay. Huanca Yankee. Huanca Yankee. ¿Usted? Escobar Fidel. Escobar, sí, ayer vino en la tarde. ¿Usted? El delegado. Espera. Me burea. Salamanca. Sí. ¿Su apellido, señor, cuál es? Feliciano Chapilla. Feliciano, ¿no? Chapilla. ¿Alguien más? No. Esto que le estaba comentando a Salamanca al inicio era cómo determinar cuántas zonas de tráfico hay. Eso va a variar mucho de cada situación particular, ¿no? Pero generalmente es un poco más desagregado que un distrito, ¿no? A veces un distrito es demasiado agregado, ¿no? Generalmente cuando uno va a analizar, por ejemplo, redes de transporte público es demasiado agregado, es como que tú dijeras que todo un distrito va a un solo paradero
de transporte público, lo cual es bastante alejado de la realidad. Y a veces, pues, considerar, pues, supongamos 10 zonas de tráfico en un distrito también es demasiado agregado, ¿no? Pero ya dependiendo de la finalidad del estudio, tú puedes asumir, pues, ciertos supuestos para que puedas analizar, ¿no? Qué objetivos tiene tu estudio, ¿no? De repente desagregarlo más te complica mucho, aumentando el tiempo de computación, el tiempo de cálculo, o procesar tanta información a ese nivel de desagregación, ¿no? Entonces, ya tú tienes que hacer un balanceo de qué objetivos buscas con ese estudio que estás haciendo y que no te compliques mucho con los tiempos de cálculo, ¿no? Entonces, más o menos yo siempre tomo en cuenta ese estudio que hicieron los japoneses, que era para Lima. Lima y Callao entre los dos tienen 50 distritos, y el estudio que ellos hicieron consideraban 550 zonas. Entonces, como que un distrito más o menos en promedio tiene, pues, 10 zonas de tráfico, ¿no? Y generalmente a una zona de tráfico tú le relacionas un paradero de ómnibus. Entonces ya más o menos que las distancias de cuando tú analizas las caminatas de los paraderos ya es más parecido a la realidad, ¿no? Muy agregado sería considerar zonas de tráfico como una para cada distrito. Entonces, digamos que cada uno es una zona de tráfico, y cada una generalmente se considera que hay un centroide. Entonces, a la hora que tú comienzas a hacer tu red, vas a tener arcos y nodos, y dependiendo de qué cómo has digitalizado tu red, vas a ver, pues, que algunas calles o algunas avenidas no están consideradas en la red, ¿no? De repente solo están las vías troncales o las principales, y no las callecitas por las que hay de repente atajos para los taxistas. Entonces, dependiendo, pues, ya el conocimiento que tengas tú mismo de la ciudad, vas a ver si vale la pena o no agregar algunos arcos adicionales. De repente, pues, son calles que no son vías principales ni troncales, ¿no? De repente son arteriales por las que no pasa transporte público, pero el flujo de carro particular y de taxi sí amerita que lo agregues. Entonces haces, pues, una excepción y la agregas, ¿no? Entonces, más o menos tú vas a ir representando así tu ciudad con nodos y arcos. Y sobre esa representación es que vas a aplicar los algoritmos para determinar los caminos más cortos para cada para origen y destino. Entonces, cada uno de estos nodos va a ser como un centroide de cada zona de tráfico. Y lo que vamos a determinar es los caminos más cortos para ir de cada uno de ellos al resto de nodos de la red. Eso nos va a dar, pues, una matriz, dependiendo de cuántas zonas de tráfico sean, ¿no? Una matriz de distancias más cortas. Igualmente tenemos otra matriz, origen-destino, y esto, pues, a la hora que tú multipliques tu matriz de origen-destino, de cuántos viajes se hacen de tal zona a tal zona, multiplicado por la distancia, eso te va a dar un tiempo total de viaje, un costo total de viaje. Con eso vas a tener un indicador de los tiempos totales que se consumen en movilizarse en un día, o de los costos totales que se incurren en movilizarse durante un día, ¿no? Y si tuvieras datos, pues, de edad del parque automotor o tipo de tecnología que usa cada vehículo en promedio, entonces tú puedes también calcular los niveles de contaminación de la ciudad. Con esos datos agregados te pueden resultar, pues, para hacer mediciones de ese tipo. Niveles de contaminación, gastos en combustible promedio, tiempo total de viaje de todos los viajes que se hacen en esa ciudad. Eso te sirve, pues, como indicadores para proponer algunas mejoras, y después cuando tú hagas tu modificación a la red, ¿no? Por ejemplo, aumentar vías o modificar los itinerarios de algunas rutas de transporte público, a la hora que vuelvas a analizar esa nueva configuración, igual haces los mismos cálculos y comparas. ¿Está mejor o peor que la situación original?
¿no? Y si lo haces como una proyección a futuro, también tú buscas indicadores de cuánto va a aumentar la población, cuándo va a aumentar de repente los ingresos per cápita. Eso hace que la gente pues, se movilice más. Ya no solamente van con los viajes que son demasiado obligatorios, como ir al trabajo y volver a la casa, ¿no? De repente en el colegio, los estudiantes se van pues, al gimnasio o al cine o a otro lado, ¿no? Ya comienzan a ir otros viajes que no son centrados en el domicilio. Y la gente que va al trabajo y vuelve, ya, conforme aumentan los ingresos per cápita, comienzan a hacer otro tipo de viajes ya con finalidades un poco secundarias, ¿no? No solo ir al trabajo y volver a la casa, sino de repente pues, ir al cine, al centro comercial o a diferentes finalidades, ¿no? Entonces, para eso pues, vamos a hacer una base de lo que es teoría de grafos, para ver cómo representar en una red esto y poder aplicar ahí los algoritmos de rutas más cortas. ¿Qué le dijo el... ¿Habló con el señor Edgar? Sí. ¿Va a venir? Ok. Entonces vamos a ir viendo entonces un poco para familiarizarnos con lo que es la de teoría de grafos. Tengo dos archivos hechos para este tema, ¿no? Vamos a revisar uno y es un poco partir de lo básico, ¿no? Y el otro podemos verlo después a modo de reforzar. Son un poco como superpuestos, va a servir para fijarlos sobre todos los conceptos y la base de la que vamos a partir, ¿no? Entonces, generalmente lo que partimos es de una representación que se basa en lo que es la teoría de grafos. Entonces, el análisis de redes, pues, generalmente uno parte de un mapa que ya existe en un archivo JPG de repente, y sobre ese archivo uno en algunos software que puede ser el mismo Transcat o un sistema de información geográfica de los que hay, ¿no? ¿Conocen algún sistema de información geográfica? ¿Ha utilizado alguno? El GIS, ¿no? El GIS, claro, el GIS es el sistema, el nombre genérico, ¿no? Sistema de información geográfica, pero hay algunos que tienen su nombre, pues el MapView, ArcView. El de ahí creo que ya no existe. Ya no existe, ¿no? Hay varios de ellos que ustedes pueden usarlos para ir usando como una base de un mapa de la ciudad que quieren analizar, ir chancando ahí, ¿no? Hacen su zonificación, determinan cuántas zonas son, cuál es la zonificación más adecuada, ¿no? De repente un distrito los parten por usos de suelo, ¿no? Hay distritos que tienen un sector que es para colegios, otro sector residencial, otro comercial, donde según eso ustedes hacen su zonificación y comienzan a representarlo como una red. Entonces, lo principal es, como ustedes ven aquí hay puntos y líneas, ¿no? Conectores y nodos. Entonces son los dos principales componentes de una red, de un grafo. Nodos generalmente se enumeran en orden secuencial. Cada uno va a representar por lo general un centroide de cada zona de tráfico. Entonces, esos centroides van a considerarse que ahí está concentrada la población, que en este caso la población sería el potencial de demanda de viajes. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Quería subir un archivo ¿Al aula? al aula virtual. Ya. ¿Sí? Bueno, antes de usarlo vamos a hacer un poco con estas pautas para tener la base y de ahí comenzamos con una aplicación. Entonces, los conceptos básicos eran esos nodos y arcos. Entonces, habíamos dicho que la ciudad la vamos a dividir en zonas de tráfico y vamos a considerar que cada zona de tráfico tiene un centroide y en los centroides está concentrada la demanda de viajes y la oferta de viajes, ¿no? Porque algunos nodos van a generar viajes hacia los demás nodos y otros van a traer nodos también. Entonces van a haber viajes
que se originan en algunos nodos y que llegan a otros nodos. Lo más genérico es que todos los nodos generen y atraigan viajes. Entonces, cada centroide de cada zona va a ser considerado un nodo potencial generador y atractor de viajes. ¿Por dónde van a discurrir? A través de la red vial disponible, ¿no? La infraestructura vial disponible. Entonces los arcos van a representar los trechos de pistas o carreteras o caminos. Y cada uno va a tener pues, sus características, ¿no? Unos van a tener doble sentido, diferente número de carriles por sentido también, ¿no? Puede ser que algunas vías sean de un solo sentido, otras de doble sentido, ¿no? En general, cuando los arcos que unen, por ejemplo, un par de nodos no tienen flechas apuntando a uno o a otro lado, quiere decir que son de doble sentido. O sea, puede haber flujo de 1 a 3 y de 3 a 1, por ejemplo, en el arco que une el nodo 1 con el 3. Si hubiera una flecha apuntando, por ejemplo, de 1 a 3, quiere decir que el sentido permitido es solamente yendo de 1 hacia 3. Entonces, si hay demanda de viajes que tienen origen en el nodo 3 y el destino de viajes del nodo 1, no van a poder ir por el arco 1-3 porque el sentido permitido solamente es de 1 a 3. Van a tener que buscar otro camino alternativo para ir hacia 3, ¿no? De repente ir a través del nodo 5 y 2 y recién ahí llegar al nodo 1. Entonces, ese tipo de restricciones se tienen que verificar. ¿Qué cosas son rutas? Rutas son los caminos alternativos para ir de un origen a un destino, ¿no? Por ejemplo, para ir de 2 a 6. Una ruta posible sería a través de los nodos 5 y 3, ¿no? Ir de 2 a 5, de 5 a 3 y de 3 a 6. Esa es una ruta posible, ¿no? Pues también pueden haber otras. Mientras no hayan restricciones que cumplir, todos los caminos posibles se pueden cargar con flujos. Entonces, todas las demandas de viaje yendo de 2 hacia 6 se pueden repartir por todos los caminos posibles alternativos, siempre y cuando sean favoritos para los usuarios, ¿no? Entonces, generalmente los usuarios lo que deciden es identificar el camino más corto y todos ir por ahí. Eso es lo que se llama la asignación todo o nada, ¿no? Entonces todos identifican el camino más corto y todos se mandan por ahí. Entonces generalmente cuando uno trabaja con el fenómeno de congestión es que ya comienzan a saturarse los arcos, entonces buscan ya vías alternativas porque el costo o el tiempo de viaje en esos arcos ya llenos comienzan a elevarse. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas rutas posibles entre dos nodos si todos están interconectados? Entre un par de nodos consecutivos o aledaños, una sola, ¿no? Simplemente es el arco que los une. Aquí, por ejemplo, para ir de uno a otro nodo, ¿cuántos caminos posibles hay? 2, ¿no? Por ejemplo, para ir de, supongamos que este es el nodo 1, este es el 3, este es el 2. Para ir de 1 a 3, una opción es ir por acá y otra es ir por este lado. Y ya, dependiendo de los costos en cada arco, los usuarios van a determinar cuál es el camino más corto y cuál sería su camino elegido para ir, ¿no? Si los costos fueran equivalentes, se repartirían por lo general proporcionalmente, ¿no? La mitad por cada una de las opciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, 4 nodos con 6 arcos. ¿Cuántas rutas posibles entre todos los nodos hay si que están interconectados, ¿no? Aquí es, por ejemplo, aquí están todos interconectados a través de un arco como el resto de nodos, ¿no? Uno puede ir de cualquier nodo como origen al resto de nodos de la red a través de un único arco o a través de una combinación de más de un arco. Por ejemplo, para el nodo que está en el sur, para ir al que está arriba en el norte, tienen el arco directo que los une a ellos dos, pero a través de los otros arcos también, ¿no? Pasando por nodos intermedios. Entonces ya depende de los costos asignados a cada trecho lo que va a determinar cuál será el camino más corto, ¿no? Entonces esos costos que se le asignan a esos arcos van a representar la impedancia de hacer el viaje, ¿no? Puede ser que esos costos representen tiempo, distancia o costo monetario, ¿no? De repente pues en esos trechos hay algún peaje o los semáforos ahí no están
coordinados, entonces el tiempo de viaje total se hace más largo, entonces ya el propio usuario, en base a la información disponible que tiene la propia red de la ciudad en la que vive, va a tener información para decidir cuál es el camino adecuado para ir a su destino, ¿no? En el tiempo más corto o con el costo mínimo. Aquí, por ejemplo, indica que hay 5 rutas posibles para cualquier combinación de pares de nodos, ¿no? Por ejemplo, para ir de este nodo del sur al nodo que está en el norte, dicen que hay 5 opciones, ¿no? Una sería a través del arco que los une directamente a los dos. Otra sería por aquí, 2, otra por aquí, 3, otra podría ser esta, 4, y la otra sería esta, 5. Entonces generalmente tiene que ver con el análisis combinatorio, ¿no? Todas las opciones posibles son válidas mientras no se trate de minimizar el tiempo o el costo total del viaje. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas posibles combinaciones hay para ir de cualquier nodo hacia el otro? 16. Si se ponen ustedes a identificar cada una de las posibilidades, pues se dan cuenta que conforme aumente la cantidad de nodos y arcos se hace pues, un trabajo realmente difícil de hacerlo manualmente, ¿no? Imagínense esa red con 5 nodos y más o menos 10 arcos. Ahí ya comienza a complicarse la cosa, ¿no? Si uno tuviera que hacerlo manualmente, eso ya se hace un poco tedioso. Ahora imagínense pues la red que les dije de Lima que hicieron en el plan maestro los japoneses hace 10 años. Eran más o menos 500 zonas de tráfico, lo cual representaban 550 nodos. Y los arcos pues generalmente son una cantidad que es el sextuple de nodos. Entonces supongamos pues, de 550 nodos y 3.300 arcos. Imagínense hacer ese análisis manualmente, no acabarían nunca. Entonces, por lo general, cuando uno trata de resolver este tipo de problemas, puede hacer una red pequeña un poco para entender cómo funciona el algoritmo, para entender el problema, ¿no? Pero después ya se hace computacionalmente, ¿no? Entonces, para eso ya se usan algoritmos hechos o los que están bastante familiarizados con lo que es la programación en algún tipo de lenguaje científico, puede animarse a desarrollar su propio modelo computacional, ¿no? Entonces habíamos dicho que esto surge del análisis combinatorio, ¿no? Entonces tiene que ver con las combinaciones. Por ejemplo, aquí en el primer caso no era tan difícil, es un solo arco que une el par de nodos, entonces no hay mucho misterio, ¿no? Pero conforme va aumentando, fíjense, para una red que tiene 15 nodos aproximadamente ya hay 17 millones de caminos posibles, de combinaciones para ir de un origen a un destino. Entonces, se dan cuenta porque ese tipo de problema ya no es tan fácil hacerlo manualmente. Porque para poder determinar cuál es el camino más corto hay que hacer comparaciones uno a uno de todos los caminos posibles. Habíamos dicho que en el curso íbamos a tratar básicamente 3 tipos de problemas. Serían los 3 modelos de optimización en redes. Ruta más corta o shortest path, es el nombre en inglés. Entonces, para cada par origen-destino, lo que hay que determinar cuál es el camino más corto. Entonces, entre ese par de nodos, uno tiene que de qué forma identifica cuál es el camino más corto para ir de un origen a un destino. Otro tipo de problema que es de los más comunes que se trabajan en los modelos de optimización en redes es el árbol más pequeño que abarca los nodos. ¿De qué se trata esto? Es simplemente una vez que ustedes tienen la red, supongamos que tienen una ciudad en la que han identificado una serie de nodos y arcos y están todos conectados, algunos a través de arcos aledaños y otros no. Supongamos que esta es la configuración de la red de una ciudad, ¿no? A veces el hecho de que no haya este nodo puede ser un capricho de los planificadores de infraestructura o puede ser de repente un accidente geográfico que imposibilita la conexión, ¿no? De repente pues, por aquí hay una cadena de montañas que lo único que podría conectar estos dos es a través de un túnel, ¿no? Y ese túnel hacerlo es demasiado costoso.
Entonces a veces ese tipo de restricciones hacen que la configuración de la red tenga unas formas a veces caprichosas, ¿no? Entonces supongamos pues que esa es la configuración en particular de una determinada ciudad que vamos a analizar. Entonces, ¿de qué se trata ese problema del árbol más pequeño? Es simplemente buscar una estructura que muestre la conexión de todos estos nodos a través de lo que determina ahí como árbol de expansión mínima. Es simplemente buscar pues una estructura así de tipo árbol binario, de modo que todos los nodos aparezcan en esa estructura y que sean fácilmente conectados. O sea, que cualquier nodo haya un tipo de conexión hacia el resto de nodos, ¿no? Aquí por ejemplo son 9 nodos, 3, 7, supongamos que esto viene aquí y aquí viene este otro. Supongamos que la conexión más corta, o sea, con la menor cantidad de arcos y con los menores costos por arco sea esta. Lo que se busca ahí es simplemente que haya alguna forma de vincular todos los nodos con el resto de nodos. Este problema, generalmente, este tipo de estructura generalmente se asocia con problemas, por ejemplo, de telefonía. Entonces basta que haya pues, por aquí de repente una antena repetidora y que hayan aquí conexiones. Entonces, el hecho de que haya tendido aquí un cable tendido ya hace que alguien que quiere llamar al teléfono desde aquí pueda comunicarse con alguien que tiene un teléfono en esta otra zona, ¿no? Entonces, para ese tipo de problemas es que se usa ese tipo de estructura de árbol más pequeño, ¿no? Buscar la menor cantidad de antenas repetidoras y la menor cantidad de cable, extendido del cable, ¿no? Ese tipo de problemas es el que se ataca con esa estructura. Conexiones de longitud mínima, ¿no? O sea, de repente pues el costo mayor de las instalaciones para esas repetidoras está en el costo de la instalación de los cables. Entonces, para ese tipo de problemas es que se ve estos algoritmos. Y la otra es el flujo máximo. Esto generalmente se da cuando hay restricciones de capacidad en algunos arcos, ¿no? Supongamos que esta de aquí es una calle en el centro histórico de una ciudad y solamente tiene un carril. Entonces por ahí el flujo no es tan rápido ni tan frecuente como en otras calles que tienen 3 carriles por sentido de repente, ¿no? Entonces esas restricciones van a hacer que no todo el mundo pueda ir por aquí porque ya se satura más rápido. Van a tener que buscar caminos alternativos, ¿no? Una vez que se satura este arco, el resto de demanda va a tener que buscar caminos alternos. Entonces, el primer problema que dijimos que íbamos a analizar era el de problema de ruta más corta o caminos mínimos, ¿no? Entonces, para cada par origen-destino hay que encontrar la conexión hacia el resto. Entonces yo parto, por ejemplo, que el camino 1, que el nodo 1 va a ser en mi origen y a partir de ese nodo 1 tengo que encontrar los caminos más cortos al resto de destinos. Entonces siempre van a haber demandas de viaje que salen de uno hacia el resto de nodos, ¿no? De repente hay gente que trabaja en la zona 6 o en la zona 9 o que estudia en la zona 4 o que va a visitar parientes a la zona 5. Entonces todas esas demandas van a buscar los caminos más cortos hacia cada uno del resto de nodos como destino. Entonces yo necesito determinar todos los caminos más cortos saliendo de uno hacia el resto de nodos. Igualmente de dos hacia el resto, de 3 hacia el resto, así. O sea, todos los orígenes y todos los destinos. Una matriz todos contra todos. ¿En qué ocasiones será pertinente modelar un problema de red buscando la ruta más corta? ¿Tienen una idea? Simplemente después encontrar los caminos más cortos, ¿no? Para minimizar los viajes totales. Entonces, desde el punto de vista de un operador sería eso lo que nos indicamos, de un planificador, ¿no? Porque si yo tomo decisiones en forma individual, en forma egoísta, y yo sé que yo voy a trabajar de la zona, yo vivo en la zona 1 y voy a la zona 7,
Lo único que me interesa es que los caminos que unan 1,7 estén libres o con poco flujo, poco tránsito, ¿no? Así cada tomador de decisiones va a decidir, a ver, yo vivo en la 6 y trabajo en la 4, entonces lo único que me interesa es encontrar mi ruta óptima de 6 a 4, y yo de 1 a 7 y el señor, por ejemplo, de 8 a 2. Entonces siempre hay decisiones en conflicto, ¿no? Porque cada uno toma decisiones en forma individual. Todo el mundo busca su camino más corto que le sirve a cada uno y no interesa el resto. Entonces, generalmente se da ese tipo de decisiones en la que cada tomador de decisiones no está preocupado por el óptimo del sistema, sino el óptimo del usuario, ¿no? Cada uno busca minimizar su propio camino más corto. En cambio, el planificador, lo que le interesa pues es el óptimo de todo el sistema, ¿no? De repente el camino más corto para mí de 1 a 7 es yendo a través del nodo 6, ¿no? De 1 a 6 y de 6 a 7. Pero si yo voy por ahí, ya comienzo a desaturar estos arcos. De repente la persona que va del 9 a 1 también va a venir por aquí y se comienzan a saturar estos nodos. Entonces, eso va a entrar en conflicto en algunos arcos que van a comenzar a llenarse más fácilmente, ¿no? Algunos arcos van a ser de repente los más solicitados como vías de evacuación hacia sus destinos. Entonces, el planificador lo que él quiere es minimizar el costo total o el tiempo total de viaje de todo el sistema, o sea, de todas las combinaciones de orígenes y destino, ¿no? En cambio, cada tomador de decisiones busca minimizar su propia ruta, de qué origen voy a qué destino y punto, ¿no? El resto no interesa. Entonces siempre hay esos conflictos, ¿no? De las decisiones individuales de cada usuario con la decisión del planificador, ¿no? De repente el planificador te sugiere, mira, tú para ir de 1 a 7 mejor anda por 2 y 4, porque así vas a aliviar el flujo aquí en 6 y 7, que estos de aquí solamente tienen esa opción de repente, ¿no? Como cada uno toma las decisiones en forma individual, generalmente el óptimo del sistema no coincide con el óptimo del usuario. Entonces, se supone que esto de aquí, si uno lo plantea como ecuaciones de programación lineal, puede resolverlo como el simplex, porque esto de aquí son ecuaciones lineales, restricciones lineales, y la función objetivo también es lineal, ¿no? Esto queremos plantearlo pues como una ecuación que se tiene que minimizar el tiempo, ¿no? Supongamos que de aquí a aquí el costo es proporcional a la distancia, ¿no? Supongamos que acá es 5, acá es 3, acá es 2, acá es 3, acá es 4, acá es 5, 4, 6, 8, 9, 7, 6 por ejemplo. Supongamos que esos sean los costos de desplazarse en esos arcos. Esto podríamos plantearlo como una ecuación, como un problema de programación lineal, ¿no? Ustedes han visto la solución del simplex, han utilizado la herramienta de solución del simplex, el Lindo creo, o el Lingo, uno de esos dos. El Lindo. En general los dos métodos pueden resolver ese tipo de problemas, ¿no? Generalmente es una función objetivo del tipo, en este puede ser una maximización, en este caso sería una minimización del costo total, ¿no? Aquí sería pues la sumatoria de los costos de ir de I a J por el flujo que va de I a J, ¿no? En este caso I y J son origen y destino de los viajes. Por ejemplo, los viajes que van de 1 a 9 sería X y J, sería X1, 9, ¿no? Y eso va a depender ya de las demandas de viaje que hayan de ir del nodo 1 al nodo 9. Y eso va a tener un costo IJ o 1, 9. Si van por este camino, para ir de 1 a 9, ¿cuánto cuesta? Cuesta 5 más 3 más 2, 10. Igualmente, si que se les ocurre ir por otro camino, va a tener otro costo, ¿no? De repente por 1, 2, 4, 7, 9, va a tener un costo de 8 más 7, 15 más 6, 21 más 2, 23. Entonces, el sistema en sí va a determinar cuál es
la ruta óptima. Esa sería la función objetivo, ¿no? Minimizar el costo total del sistema. ¿Y qué restricciones van a haber? En este caso no estamos considerando restricciones de capacidad, ¿no? Se supone que si todo el mundo quiere ir por aquí, todo cabe. Va a haber otros problemas en los que hay restricciones de capacidad. Aquí estamos considerando capacidades ilimitadas en los arcos. Entonces, todo el flujo que pueda pasar por ahí pasa. Restricciones habría que ver, pues, de tipo conservación, ¿no? Todo lo que entra en 1 o en 6 es igual a todo lo que sale. O sea, sumatoria de los flujos que entran al nodo 1 es igual a la sumatoria de los flujos que salen de 1. Y eso para cada uno de los nodos, ¿no? Incluyendo las demandas y las ofertas, ¿no? Cuántos viajes salen de 1 y cuántos viajes entran a 1. ¿Qué dificultades hay para mostrar esto como un problema de programación lineal? ¿No? Generalmente son un montón de ecuaciones, pero no todas van a tener todos los componentes, ¿no? Van a haber altos ceros, ¿no? Porque si esta fuera una red completa serían conexiones de todos los nodos hacia todos los nodos. Debería haber un arco de 1 a 8, de 1 a 4, de 1 a 3. Entonces, en el caso más complejo, pues habrían, pues, conexiones a través de un único arco al resto de nodos. Entonces, como son ya, pues, configuraciones bien particulares, a veces ese tipo de situaciones hace que hayan hartos ceros en la matriz si hacemos todas las combinaciones posibles de arcos, ¿no? A través de una matriz de incidencia de repente. Ahí nos damos cuenta, si hay por ejemplo un arco que une 1 con 2, la matriz de incidencia nos volvería un número 1. De 1 con 3 no hay, sería el 0. Generalmente es una matriz de ceros y unos, y que hay arcos que conectan directamente con el nodo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que en la enésima iteración lo que tenemos que hacer es encontrar el enésimo nodo más cercano al origen. Y esto se hace como un proceso iterativo hasta que el nodo anterior sea el destino. Entrada para la enésima iteración, n-1 nodos, ¿no? Entonces, si yo por ejemplo comienzo a encontrar los caminos más cortos a partir del nodo 1, de 1 a 2 por ejemplo, tengo aquí un arco que lo conecta a 1 con 2, 8. Los nodos aledaños a 1 comienzo a analizar, ¿no? El 2 y el 6. El camino más corto de 1 a 2 sería a través de este arco, 8. Hacia 6, a través de este arco, 5. Pero también hay otras opciones para ir a 2, ¿no? Por aquí. Pero si ustedes comparan el costo total yendo por aquí es mucho más que 8. Entonces, generalmente uno comienza a evaluar todos los caminos posibles conforme se va complicando la red. Entonces, por ejemplo, para ir de 1 a 2, así intuitivamente vemos que el camino más corto sería a través del arco directo que conecta 1 con 2, que sería 8 el costo, ¿no? O el tiempo. Entonces, comenzamos a asignarle etiquetas temporales a los nodos. Por ejemplo, para ir de 1 a 2, yo le asigno una etiqueta temporal a 2 que pueda tener el valor del número 8. Porque hasta ese momento el camino más corto para ir de 1 a 2 es gastando 8 minutos, 8 soles, dependiendo de qué unidades esté esa impedancia, ¿no? Igualmente, para ir de 1 a 6, el costo más caro, o el costo mínimo hasta el momento es 5. Entonces uno comienza así a ir evaluando conforme se va expandiendo, se va alejando del nodo 1 hacia el resto de nodos. Entonces, por ejemplo, para ir del nodo 1 al nodo 7, ¿qué opciones hay? Una es a través de estos dos arcos, 5 y 3, 8. Y otra es a través de estos otros dos, 8, 7, 6, ¿no? Por aquí sale más caro, entonces uno comienza a asociar etiquetas temporales a cada nodo como destino. Para ir de 1 a 7, probablemente el costo mínimo sea 8. Comparando con otros caminos alternativos va a ser más caro. Entonces uno conforme va alejándose del nodo que asumió como origen, va a ir analizando paso a paso. Candidatos para el enésimo nodo más cercano.
es igualito, ¿no? Para cada nodo vamos analizando, en cada iteración nos vamos alejando un nodo aledaño hacia el nodo anterior al que ya le hemos colocado una etiqueta temporal, ¿no? Si ya no hay más opciones de caminos, ya sabemos cuál es la etiqueta más baja, se vuelve una etiqueta permanente, ¿no? Por ejemplo, para ir de 1 a 2, ¿qué opciones había? ¿Ir por el arco 1 2 o ir por aquí? O hay otros caminos más improvisados y más caros, ¿no? Pero al final, pues, cuando uno llega ya a determinar cuál es el más corto, la etiqueta que era temporal se vuelve permanente con el valor más bajo de desplazamiento de 1 a 2. En este caso, por ejemplo, la etiqueta permanente para 2 sería 8, porque lo más barato que me sale de ir de 1 a 2 sería 8. Entonces, igualmente se repite eso en forma iterativa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay empates? Ahí ya hay opciones múltiples, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, si hay de 1 a 2, por aquí sale 8 y por aquí, por ejemplo, fuera 2, 2, 2, 2, 8. Da lo mismo ir por aquí que por este otro lado. Entonces ahí ya va a depender. En esos casos el problema tiene más de una solución. Tanto da lo mismo ir por allá que por el otro lado, porque el costo es el mismo, ¿no? Entonces el algoritmo identifica el camino más corto. En caso de empate, como son equivalentes, cualquiera de los dos da lo mismo. Eso también deben haberlo visto en el método simple, en programación lineal, ¿no? O sea, cambios de base cuando son equivalentes se alteran algunos no, porque hay más de una solución, ¿no? Soluciones múltiples, pero que al final el costo total sale el mismo resultado. ¿Se puede mostrar la optimalidad del algoritmo? Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo distinto al que yo les he planteado. Si quieren, veamos ese ejemplo y después resolvemos para darnos cuenta de que el método funciona y que es igual. Entonces ahí, por ejemplo, analicen ese caso de esa red. Tenemos 8 nodos y con esa configuración en particular, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Partamos pues del nodo 1. El nodo 1 está conectado directamente con los nodos 2 y 4 a través de un arco. Entonces, por ejemplo, para ir al nodo 2 o al nodo 4 hay un camino directo a través de un 1 y 4. Pero para ir de 1 a 2, por ejemplo, hay un camino alternativo que sería a través del nodo 4, de 1 a 4 y de 4 a 2. O a través del nodo 4 y 3, de 1 a 4, de 4 a 3 y de 3 a 2. En este caso no hay flechas en los arcos, o sea, son arcos de doble sentido, se puede circular tanto de ida como de vuelta. Entonces, comenzamos a analizar candidatos más cercanos al nodo 1. Estamos partiendo primero como origen el nodo 1. Entonces, para ir del nodo 1 al resto de nodos, primero comenzamos con los nodos aledaños, o sea, los que están conectados directamente a través del 1 y 4. Entonces, el arco 1-2 nos conecta al nodo 2, el arco 1-4 al nodo 4. Y los costos para ir de 1 a 2 a través del arco 1-2 es 2, y de 1 a 4 a través del arco 1-4 también es 2. Entonces ya tenemos la primera etiqueta temporal para esos dos nodos. Para el nodo 2 sería 2, que es el costo de ir de 1 a 2. Y para el nodo 4 sería 2 también, que coincide, porque es el costo de ir de 1 a 4 a través del arco 1-4. Entonces comenzamos a colocar las etiquetas temporales, ¿no? El nodo 1 es nuestro origen, entonces el costo de ir de 1 a 1 es 0. De 1 a 2 es 2 a través del arco 1 a 2, por eso ahí aparece encima de color azul, para el nodo 2 una etiqueta temporal de valor 2. Igualmente para el nodo 4, etiqueta temporal 2, porque es el nodo de ir de 1 a 4 a través del arco 1 a 4. El costo de ir en ese arco es 2, entonces lo asignamos como una etiqueta temporal, ¿no? Porque por el momento es el camino más corto, ¿no? Puede ser que se reduzca yendo por otro lado, por eso por el momento este es únicamente temporal, ¿no? Si verificamos que no hay otro camino más corto para ir a esos nodos, ya se vuelve una etiqueta permanente. Y seguimos analizando, alejándonos del nodo 1 a través de un arco adicional, ¿no? ¿Qué arcos aledaños hay
partiendo ya de los nodos aledaños a 1. Por ejemplo, saliendo de 2, podemos ir a 6 a través del arco 2, 6, que el costo es 4. Podemos ir hacia el nodo 3 a través del arco 2, 3, el costo es 3. Podemos ir al nodo 3 a través del arco 4, 3, que el costo es 1. Entonces, de todos esos costos que ya hemos visto, 4, 3, 1, el menor es, el de menor costo es el arco 4, 3, que cuesta 1. Igualmente, de 4 a 5, el costo es 2, de 4 a 7, el costo es 3. Entonces, de todos esos que podemos agregar en la siguiente iteración, el más barato sería el 4-3, que agrega una unidad monetaria de tiempo, ¿no? Dependiendo en qué unidades estamos trabajando. Entonces, el candidato para ser agregado a esa red es el nodo 3. En este caso, el costo más bajo sería ir de 4 a 3, que sería un costo 1. Entonces, ¿cuánto sería el costo más barato hasta el momento para llegar a 3? ¿Está claro ahí? 3. Porque sería yendo a través del nodo 4, ¿no? De 1 a 4 cuesta 2 y de 4 a 3 cuesta 1. O sea, la suma de esos dos es el costo total en ir de 1 a 3. 2 más 1, 3. Entonces, la etiqueta temporal para el nodo 3 es 3, porque hasta el momento el camino más corto para ir de 1 a 3 es a través de los arcos 1, 4 y 4, 3. Y los costos asociados a esa ruta son 2 más 1, 3. Si ustedes comparan otros caminos alternativos para ir de 1 a 3, van a ver que sale más caro, ¿no? Por ejemplo, a través del arco 1, 2, 2, 3 sale 2 más 3, 5. Entonces, ese valor 5 se descarta porque es mayor que 3. Si uno encuentra un costo más barato que 3, ese se vuelve la etiqueta temporal del nodo 3, que sería el costo actual más barato para llegar hasta 3, partiendo de 1. Candidatos en la siguiente iteración, los nodos 6 y 5. ¿Por qué? Fíjense, estamos ya con etiquetas temporales en los nodos 2, 3 y 4. Por ejemplo, para llegar a 6, ¿qué opciones hay? A través del arco 2, 6, el costo es 4. Costo total sería 2 más 4, 6. Otra opción es a través del arco 1, 2, 2, 3, 3, 6. Costo sería 2 más 3 más 3, 8. Hasta ahí está saliendo caro. Otra opción es a través del arco 1, 4, 4, 3, 3, 6. Los costos cuáles serían 2 más 1 más 3, 6. Entonces, hasta ahí, que hemos comparado 2 más 4, 6 por arriba, por este otro lado sería 2 más 1 más 3, 6 también, y pasando por los nodos 2 y 3 sería 8. Hasta el momento tenemos 6, 8, 6. Más barato es 6, pero hay dos formas de llegar con ese costo, ¿no? Pasando por los nodos 4 y 3 o pasando directamente por los arcos 1, 2 y 2, 6. Entonces, la etiqueta temporal probablemente por el nodo 6 sea 6. O sea, para ir de 1 a 6, lo más barato hasta el momento es 6. Igualmente analizamos para el nodo 5. Por ejemplo, pasando por 4 sería 2 más 2, 4. ¿Qué otra forma hay de ir al nodo 5? Hasta el momento, considerando únicamente los nodos analizados, no hay otro, porque todavía no hemos analizado los nodos ni 7 ni 8, y el 0 recién lo estamos analizando, ¿no? Entonces, lo más barato hasta el momento es 4 para llegar a 5. Entonces, entre 4 y 6, o perdón, entre 5 y 6, el más barato era el nodo 5. Entonces, del 5 ya, al nodo 5 le asignamos su etiqueta temporal, que sería 4, ¿no? O sea, para ir de 1 a 4, de 1 a 5, el costo más barato hasta el momento es 4, que sería pasando por el nodo 4, ¿no? De 1 a 4, 2, y de 4 a 5, 2, 2 más 2, 4. Entonces, el camino más corto hasta el momento para llegar de 1 a 5 es pasando por 4, y ese costo es 4. Entonces, la etiqueta temporal para el nodo 5, como destino, saliendo desde el nodo origen 1, es 4. Y el nodo 6 queda todavía, ¿no? Porque su costo era mayor. En una siguiente iteración igualmente analizamos. El procedimiento es el mismo, ¿no?
con una red de ese tamaño, pues es fácil hacerlo así, paso a paso, manualmente. Entonces, una vez que se entiende el problema, ya uno puede hacer la generalización y usar un algoritmo ya hecho o elaborar su propio software, ¿no? Generalmente uno puede programarlo esto pues, en algún tipo de lenguaje tipo C++ o Pascal o Delphi o Basic, etcétera, ¿no? Pero si ustedes se ponen pues, a buscar en la red, hay muchos programas ya hechos. Incluso la mayoría de software de planeamiento ya traen algunos módulos que resuelven este tipo de problemas, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo es para entender prácticamente el modelo, ¿no? De qué se trata y cómo lo resuelve paso por paso. Buenos días. Entonces, en esa siguiente iteración vamos a analizar los nodos adyacentes a la subred que ya hemos visto. Entonces, los adyacentes a 2, 3, 5 y 4, en este caso candidatos a entrar a ese árbol serían el 6 y el 7. Igualmente analizamos, ¿no? De qué manera podemos llegar a 6, a través de los arcos 1, 2 y 3, o de repente 1, 2, 6. Entonces vamos comparando y vamos descartando, ¿no? De repente por 1, 2, 6, el costo es 2 más 4, 6. Yendo por 1, 2, 3, 6, el costo sería 2 más 3 más 3, 8. Entonces ese camino ya por ser 8 mayor que 6 ya está descartado. Hasta el momento el más fácil o más corto es yendo por 1, 2, 6. El costo hasta ese momento es 6. Igualmente analizamos por el nodo 7. Yendo por 4, o sea, el arco 1, 4 y el arco 4, 7 nos da 5. 2 más 3, 5. Y yendo por el otro lado, pasando por el nodo 5, ¿cuánto sería? 2 más 2, 4 más 1, 5. Entonces, por los dos caminos sale el mismo costo total. Yendo de 1 a 4, 2. De 4 a 7, 3. 2 más 3, 5. Yendo de 1 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 7, ¿cuánto sería? 2 más 2, 4 más 1, 5. Entonces, esos dos caminos son equivalentes. Y el costo total en llegar a 7, partiendo de 1, es 5. Al nodo 6 salía 6, ¿no? Entonces el candidato para entrar a la subred es el nodo 7. Y el costo total para llegar hasta 7 es 5. Y para llegar hasta 7 hay dos opciones que dan el mismo costo total. En este caso 5. Entonces lo más probable es que se le asigne una etiqueta temporal al nodo 7, que sería 5. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, en la siguiente iteración igualmente, ¿qué nos quedan? Los nodos 6 y 8. En el caso del nodo 6 ya habíamos visto que el menor costo era 6. Pero de repente pues yendo por ese otro lado también podemos ver, ¿no? 2 más 3, 5, más 1, 6, más 2, 8. Aunque el nodo 8 todavía no lo hemos analizado, ¿no? Entonces podemos aprovechar para analizar el 8. Ahí sería 2 más 3 más 1, 6. Otro camino alternativo sería 2 más 2, 4 más 3, 7. Por ahí está más barato, pasando por el nodo 5. Otra opción es 2 hasta el 4, 2 hasta 5, 4, 1 hasta 7, 5 y 1 hasta 8, 6. Es el más corto, ¿no? Entonces, la etiqueta temporal para el nodo 8 probablemente sea 6. Y para el nodo 6 también salía 6, que era pasando por los arcos 1, 2 y 2, 4. Entonces los candidatos a ingresar a la subred, los nodos 6 y 8. En este caso daba 6 para el nodo 8, que era agregar ese arco. Ahí nos muestra los arcos equivalentes, porque ir de 4 a 7 da lo mismo ir por el arco 4 a 7 que cuesta 3 que ir pasando por 5, porque esos dos arcos la suma total dan 3 también. Y de 1 a 4 el camino más corto era a través del arco 1 a 4, ¿no? Costo 2. Entonces, ahí ya está prácticamente resuelto el problema, ¿no? Tenemos todas las conexiones partiendo de 1 hacia el resto de nodos de nuestra red. Empleando Excel, bueno, esto se puede resolver con Excel también, pero
Nosotros vamos a centrarnos ahora en el uso del TORA, que es un poco más fácil de manejar. El TORA está desarrollado en Excel también, pero nos complicaríamos, ¿no? No sé, para tomar un... Sí. ¿Ahí? Ah, claro. Sí. Eso que está con amarillo ya identifica pues, la forma más corta de ir del nodo 1 al nodo 8. Entonces aquí, este tipo de algoritmos lo pueden utilizar ustedes. En este caso, pues, por ejemplo, podríamos haberlo aplicado únicamente para un par origen-destino. De repente, encontrar los caminos más cortos solamente para ir de 1 a 8. Pero ustedes pueden igual usarlo varias veces, porque al inicio escogimos el nodo 1 como origen. Entonces, para una matriz origen-destino nosotros necesitamos encontrar todas las combinaciones posibles desde todos los orígenes hacia todos los destinos, ¿no? En este caso lo que hemos encontrado son los caminos más cortos para ir de 1 a 8. Y los que tienen las etiquetas en azul también nos sirven como para identificar las formas más rápidas para ir desde el nodo 1 como origen. Entonces, en una sola pasada podemos identificar todos los caminos más cortos desde un nodo hacia el resto de nodos de la red. ¿No? Si quisiéramos, por ejemplo, encontrar los caminos más cortos de 7 a 2, haríamos el mismo procedimiento, pero tomamos como origen el nodo 7. Entonces comenzamos primero barriendo los nodos aledaños al nodo 7. ¿No? El procedimiento es el mismo, ¿no? El nodo 7 comenzamos pues aquí. Tenemos el arco 7-8, el arco 7-5, el arco 7-4, ¿no? Comenzamos 3, 1, 1, entonces los más cortos quedan con su etiqueta temporal, ¿no? 7-8, la etiqueta para 8 sería 1, 7-5, la etiqueta para 5 sería 1. Para el nodo 4 vendría a ser 3, pero como es más alto, todavía no lo agregamos, ¿no? Nos quedamos con los nodos 5 y 8 en la subred que estamos haciendo. Igualmente, con cualquier otro nodo considerado como origen comenzamos a crear el árbol de caminos más cortos partiendo desde ese nodo. Puede ser formulado como un problema de programación lineal, eso ya lo estamos viendo por aquí, como una minimización de costos. La variable de decisión es si se utiliza o no un arco, o sea, si se utiliza la variable de decisión es 1, si no se utiliza la variable sería 0. Entonces es como una matriz de incidencias, ceros y unos. Función objetivo, minimizar la suma de las distancias por su variable binaria asociada. Las distancias o costos serían esos valores de las impedancias de atravesar cada arco. En este caso estos valores en color negro, 5, 3, 2, 6, 5. ¿Cuánto cuesta atravesar este arco? ¿No? De repente esto es el tiempo o la distancia que se demora uno en recorrer este trecho de la vía. O puede ser que aquí esté involucrado pues, algún costo de algún peaje o un semáforo malogrado que involucra más tiempo de desplazamiento. Una serie de factores que ustedes los pueden identificar y meterlos en la formulación de estos valores, ¿no? Aquí únicamente damos de frente un costo 5, pero ¿de dónde sale? ¿Se le puede agregar entonces en función al costo del tiempo también? En esa fórmula Todo aquí son impedancias, que es lo que a ti te sirve como un desestímulo para ir por ahí, ¿no? Por ejemplo, para ir de 1 a 2, 8, demora mucho, pero no hay otra opción, porque si te das cuenta, para ir de 1 a 2 tendrías que dar toda esta vuelta. Por aquí demora un montón, pero yendo por el camino alterno demora más. Y esos costos involucran una serie de factores que pueden ser pues, una función generalizada de costos, que puede ser pues, una constante que mida la distancia más otra constante que mida el tiempo total de viaje, ¿no? De IAJ. De repente aquí la distancia de IAJ o el tiempo de IAJ o el costo monetario. De repente es un 6J
que tiene que ver con el costo del combustible o algún peaje que hay que pagar en la ruta. Y esto de aquí son los valores de dispersión que le da un peso a cada uno de estos factores. De repente, pues, a un tomador de decisiones la distancia no interesa. Lo que interesa más es el costo. Entonces, él prefiere ir en un micro que se da vueltas y vueltas por la ciudad, pero solamente paga de repente un sol de pasaje. Entonces, el peso que le das tú a cada uno de estos componentes de la función de costo ya depende de cada tomador de decisión. De repente pues es alguien que está yendo a una reunión, a una entrevista y no puede llegar muy tarde. Entonces, más peso le das a esto. Entonces, el K2, de repente pues K2 vale 700 y el K3 del costo de repente vale pues 14. Entonces, esa persona que más valor le da al tiempo que al costo, de repente toma taxi en vez de micro, porque no quiere llegar tarde a su reunión, o de repente va a perder el ómnibus, el tren, etc. Entonces, para él más valor tiene el tiempo que el costo monetario. Igualmente puede haber alguien que se maree en el trayecto y es lo que quiere ir por el camino más corto, ¿no? Entonces, más peso le da a la distancia. Mientras más corta sea la ruta, prefiere ir por esa ruta. Entonces, más peso le da esto. De repente, cada uno vale pues, 1600. Entonces, ya ese tipo de consideraciones ya depende de cada tomador de decisiones. Entonces, uno generalmente pues trabaja con valores promedios. O de repente tú dices, esta red con estos costos son para un tomador de decisiones de comportamiento tipo 1, de repente para estudiantes. Entonces el estudiante pues tiene bajo presupuesto, más valor le da al costo que al tiempo, entonces para un tipo de comportamiento usas esta red. De repente para otros que trabajan y no quieren llegar tarde porque le ponen multa cuando se atrasan, por ejemplo, 3 tardanzas al mes, le descuentan un porcentaje de su sueldo, entonces ellos más valor le dan al tiempo que al costo monetario. Entonces el día que se levantan tarde ellos toman taxi porque no les conviene llegar tarde al trabajo, entonces para ellos esta misma red física puede tener otros costos, ¿no? De repente para ellos pues, el costo acá es 50 y acá es 32, así. Entonces, para cada uno de ellos, tú haces una red distinta y después la superpones los resultados obtenidos en cada asignación. Y ese total te va a dar el total de la población, ¿no? Entonces tú, mientras más detallado tengas los tipos de comportamiento de los tomadores de decisiones, vas a tener varias redes superpuestas a la vez. Y al final el efecto total va a ser sumarlas todas. Pero a su vez va a ser más trabajoso para ti, más detallado, pero va a ser más real, ¿no? Porque todos los usuarios no tienen el mismo comportamiento, ¿no? De repente un jubilado pues, no tiene estas mismas funciones de costo, sino distintas. Ya no tiene apuro en llegar, si llega tarde o temprano le da lo mismo, el costo también, de repente pues, o no le alcanza la jubilación, entonces más peso le da esto, pero no tan bajo como un estudiante. Entonces ya varía según la forma en que tú hayas hecho las categorías de los comportamientos, ¿no? Una persona entre 40 y 50, otra persona entre 20 y 30, cada uno va a tener sus diferentes formas de asignarle costos a estos desplazamientos en cada arco. Pero al final pues, tú haces uno para cada uno de esos tipos y lo sumas y el efecto total te da la red de asignación total. Esto se puede resolver como un problema de programación lineal, ¿no? Función objetivo es una función lineal, CIJ, X y J, si el arco está incluido en la red, 1, si no está, 0. Y cuando está incluido, pues se asumen los costos asignados, ¿no? Entonces, función objetivo, minimizar la suma de las distancias. Y la variable de decisión es si se utiliza o no un arco, ¿no? Si es que se utiliza un arco, el arco está en la red, va a ser 1. Si no está, va a ser 0. Restricciones que tienen que ver con el nodo de origen emitiendo una unidad de salida y nodo de destino recibiendo todos los nodos intermedios por todo lo que entra igual a todo lo que sale. Eso serían ecuaciones de conservación de flujo. Entonces, en el caso que hemos visto aquí, es como si hubiéramos intentado encontrar el camino más corto para ir de 1 a 8, tal como está identificado con esas líneas naranjas, ¿no?
los caminos más cortos para ir de 1 a 8 involucran esos arcos identificados con esa línea naranja. Entonces, si yo quiero ir de 1 a 8, me da lo mismo ir por 1, 4, 7, 8 que por 1, 4, 5, 7, 8. Si ustedes suman los costos totales, les va a dar 6, ¿no? Por ambos caminos. Entonces, es como que hubieran dos alternativas, en este caso equivalentes. Entonces, todos los flujos que vayan de 1 a 8 van a ir por esos caminos. Es como si fuera una asignación todo o nada. En este caso se asume algunos supuestos, ¿no? Por ejemplo, que no hay restricciones de capacidad. Todos pueden ir por ahí, no es que ya una vez que se satura, no se llega a saturar. Sería un caso atípico de capacidad ilimitada, ¿no? En los árboles. En un caso más real tiene que tener problemas de capacidad, limitaciones de capacidad, ¿no? Una vez que se satura ya comienzan a buscar los propios usuarios caminos alternos, como identificar otras rutas por las que ya todavía no se ha saturado y uno puede encontrar tiempos más bajos o equivalentes. Entonces, en este caso, pues, los arcos, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, no están en los caminos más cortos para ir de 1 a 8. Entonces, esos arcos, su variable x y j sería 0. En cambio, el arco 1, 4 sí es 1. Entonces, x1, 4, en la función objetivo, identificamos los que son unos, tendríamos el costo, por ejemplo, 1, 4, porque el arco 1, 4 está en la red, ¿no? Por el x y j, en este caso 1, 4. Habíamos dicho que eran unos o ceros, en este caso como está en la red es 1. Por ejemplo, el arco 1, 2, como no está en la red para ir de 1 a 8, es 0. O sea, el x1, 2 es 0. Este aquí es el x1, 4. Así para cada arco. Entonces ahí hay como 10 arcos. Únicamente los arcos que están con la línea anaranjada son los que van a entrar con un valor positivo aquí. El arco 4, 5. El x4, 5 sería 1. ¿No? El arco 5, 7 por 1, que sería el x5, 7. Igualmente el arco 4, 7 y el arco 7, 8, ¿no? En realidad hay dos opciones, ¿no? Ir por abajo que pasando por el arco 5. El costo total sería 6, ¿no? Si yo pongo así me va a dar más, ¿no? 1, 4 es 2. Este aquí es 0. 4, 5 también es 2. 5, 7 es 1. 4, 7 es 3, claro. Este de aquí no hay que considerarlo, porque da lo mismo ir por uno o por otro camino. Y el 7, 8 sí es 1. Pues al final da 6. El costo total para ir de 1 a 8. Entonces, voy a copiar esa configuración de esto acá en la pizarra y lo vamos a ver, tratar de resolverlo con el Tora, que ahí paso a paso nos va a mostrar la solución. Son las 11, paramos 5 minutos.